Una de las noticias de la mañana tiene que ver con una acción judicial que inició, en este caso hablo de docentes agremiados de Salta, así específicamente se llama este espacio gremial, para evitar justamente que se consuma esto de día no trabajado, día descontado, una de las amenazas que había puesto el gobierno ante los docentes de huelga. Lo tenemos a su secretario general, Sergio Coronel, en comunicación telefónica para que nos amplíe por qué la decisión de accionar judicialmente. Sergio, bienvenido a Del Otro Lado. Daniel Torres lo saluda. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estos minutitos. Yo hacía una pequeña introducción, pero usted seguramente va a ampliar el porqué, la idea y la decisión de recurrir a la justicia. Sí, justamente el docente del gremio de Salta inició una acción judicial a través de un amparo colectivo con la finalidad de que el gobierno, en primer lugar, reconozca a la entidad sindical como una organización con todo el respaldo de la ley para representar a la docencia en la provincia, ¿no? Y en ese aspecto, trabajar sobre los descuentos que ya se realizaron a los docentes, ¿sí? Exigiendo la devolución de los mismos. Recordemos que esos descuentos corresponden a los meses de mayo, junio y julio. En el último vez que cobraron los docentes se vieron con un alarmante descuento en sus saberes que han superado en algunos casos los 30.000 pesos, ¿no? Y en ese aspecto consideramos que el gobierno arbitrariamente inició una violencia económica hacia el trabajador docente, teniendo en cuenta las medidas de fuerza que se llevaron adelante, ¿no? Así que vamos a esperar que la justicia en este aspecto continúe con su intervención. Ya notificó al Ministerio de Educación que en un plazo perentorio de 5 días pueda contestar a la demanda que está llevando adelante la entidad sindical. ¿Dónde presentaron específicamente dónde hicieron esta presentación en la justicia? Sí, en la Cámara 3, a cargo del doctor Carlos Domínguez, es quien aceptó el amparo y está en curso del mismo, ¿no? En el día de mañana se notifica al Ministerio de Educación que en ese plazo debe fundamentar desde lo legal cuál ha sido la decisión por la que no ha reconocido el sindicato a los efectos de la representación genuina de todos los trabajadores. Supuestamente esto de evitar que se descuenten los días de huelga, Sergio, se había puesto en la mesa de discusión con el Ejecutivo Provincial. ¿Quedó en la nada? ¿Quedó trunco? Sí, se había puesto en parte, ¿no? Recordemos que la medida de fuerza viene ya de los meses anteriores, sí. Teniendo en cuenta el contexto sanitario, es que los docentes han tomado la decisión de adherirse a paros de 24, 48 y 72 horas, teniendo en cuenta la alarmante cantidad de docentes que habían fallecido por contagios de COVID en los establecimientos educativos. Eso ha llevado a determinar esas medidas, lo que ha focalizado después en un paro contundente con más del 90% a partir del 2 de agosto, ¿no? Y hay algo que está molestando mucho a la docencia y es una resolución donde el Ministerio de Educación coacciona, ¿sí?, de forma totalmente ilegal con una resolución donde condiciona que aquel docente que estuvo con la medida de fuerza, ¿sí?, una medida de fuerza para el gobierno que la sigue considerando ilegal y por consecuencia las inasistencias que tuvo el trabajador son injustificables. De esa forma, ningún docente puede llevar hacia futuro alguna medida de fuerza, puesto que va a estar condicionado por el tema de alguna sanción o suspensión de días o directamente la cesantía, ¿no? Es alarmante en la coacción y la presión que está haciendo el gobierno, teniendo en cuenta que hubo sectores que estuvieron en la lucha, sí, que han acercado posiciones con el gobierno de la provincia y de esa forma acciona el gobierno a través de los descuentos
masivo en los docentes, yo creo que no es una oportunidad que realmente pueda destrabar completamente el conflicto, ¿no? Al contrario, enardece y en ese aspecto hay muchos docentes que están tomando la decisión de retomar la medida de fuerza, puesto de que ha ejercido mucha violencia. Tuvimos un problemita, ¿me escucha Sergio? Sí. Ahora sí, se había cortado la comunicación. Siguió de cerca seguramente como el desenlace de todo esto. Por un lado, CITEPSA acordando, quizás el primero de los gremios que se sentó con el gobierno luego de la negociación con la intergremial, y sectores de autoconvocados, algunos decidieron levantar el paro, quizás en una suerte de impas hasta el próximo 17 la paritaria. ¿Qué analiza usted de todo lo que pasó en este caso? Sí, la verdad que esta propuesta de paritarias técnicas no va a dar respuestas puntuales al salario del docente, ¿no? La propuesta que firmó CITEPSA y que ha redondeado a autoconvocados de la plaza, precisamente, a la docencia no se le llegó con la información real del acuerdo paritario, ¿no? Estamos hablando de una suma de 150 a 300 pesos que va recién en el mes de octubre a ver el docente, y ha sido totalmente rechazada, ¿no? Puesto de que hay una contradicción en el sentido de rechazar la propuesta por considerarla insuficiente, pero sus representantes legales en el caso de CITEPSA y en el caso de los delegados de la plaza, han firmado previo a asambleas un acuerdo y cerraron el mismo para el resto del año, ¿no? Puesto que en estas paritarias técnicas, en relación al salario, no se habla de ninguna discusión ni mejora de los porcentuales que se dieron. El porcentual real que va a tener el docente, estamos hablando de un 15,7%. Ese es el alcance del acuerdo firmado con intergremial, sumado a los que han firmado estos referentes. Es decir, que sumaron 7 décimos de porcentual al salario del trabajador para esta última etapa. O sea, prácticamente son números irrisorios. Sí, la verdad, por eso nosotros cuestionamos la decisión y la configuración que han presentado los docentes de estos representantes de la docencia, y se está haciendo un análisis y una concientización en ese aspecto, y se está tomando fuerza nuevamente retornar a las medidas de fuerza, por cuanto toda la actuación que hacen por parte del gobierno con los descuentos, con la amenaza de cesantías y suspensiones, eso va a llevar lamentablemente a estar nuevamente en las calles, ¿no? Así que estamos esperando por parte del sindicato que la justicia resuelva en los próximos días, esperando la respuesta del Ministerio de Educación en relación a la demanda planteada por la entidad sindical, con la finalidad de continuar con las acciones pertinentes. De todas formas, ya desde el sindicato en la jornada televidente, y le agradezco la comunicación, Sergio. Tengo entendido que si presentaban un plan para recuperar horas perdidas, no se descontaba. ¿Qué pasó con eso? Nos preguntan aquí. Le preguntan en este caso a usted. Sí, el plan de recuperación va a estar condicionado a que si el docente no tiene ningún tipo de inasistencia, el descuento no va a existir, ¿no? Pero lo que sí hace mucho ruido es el tema de la injustificación, de la ilegalidad de la medida, y por estos dos aspectos el trabajador puede ser cesanteado, puede ser suspendido por una determinada cantidad de días según lo que establece la ley del estatuto del docente,
como el régimen de licencias que tiene el sector público a nivel provincial, ¿no? Son dos temas que realmente crean mucha incertidumbre y que el gobierno, conociendo de cómo actúa, puede hacerlo en cualquier momento, y eso realmente hay que concientizar al docente que se debe volver a plantear, ¿no? En una mesa de discusión que permita dar respuestas claras en ese aspecto. Le agradezco esta comunicación, Sergio. Seguimos hablando de este paro docente, de lo que dejó ya prácticamente esta huelga docente, que para muchos continúa en un impasse, una tensa calma, como quien dice. Vamos a ver cómo continúa los próximos días y las próximas horas. Muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor, agradecido como siempre. Que tengan buenas tardes. Un abrazo. Sergio Coronel, secretario general de Docentes Agremiados de Salta, iniciaron una acción de amparo para que se eche atrás con los descuentos justamente a los docentes que estuvieron de huelga ya las 5 semanas anteriores. Inclusive mencionaba meses previos al receso invernal. Vamos a ver si tiene asidero o no esta postura de este gremio, este nuevo gremio que tiene la docencia en Salta.